Bien, continuaremos ahora analizando el intercambio de solvente. Siguiendo la misma línea de análisis que hemos hecho para los otros intercambios, lo primero que vamos a decir es que el intercambio de solvente involucra tanto la vía trans como la paracelular. Al respecto, las células endoteliales expresan en forma constitutiva canales de agua denominados aquaparinas, los que probablemente son la principal vía para el transporte transcelular. Por otra parte, las hendiduras, los espacios intercelulares, como gaps, las fenetras, serían el sustrato anatómico para el intercambio por vía paracelular. En cuanto al mecanismo involucrado, así como habíamos analizado que la fuerza impulsora para el intercambio de solutos era la existencia de un gradiente de concentración entre el espacio intravascular y el espacio intersticial, en el caso del transporte de solvente, el mecanismo involucrado es la convección, teniendo como fuerzas impulsoras la existencia de un gradiente transcapilar de presiones hidrostáticas y oncóticas, como analizaremos. Para poder comprender el intercambio, primeramente debemos recordar que la sangre puede considerarse como un líquido que se haya comprimido dentro del vaso. La presión intravascular o la presión del capilar, que con poco rigor denominaremos presión hidrostática, es un indicador de la tendencia del solvente a salir desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. De igual manera, a nivel intersticial existe líquido que ejerce una presión en sentido opuesto, evitando o limitando la tendencia del líquido a pasar desde el espacio intravascular al espacio intersticial. Por otra parte, tal como mencionamos, el movimiento de proteínas en un capilar tipo es limitado, de manera tal que las proteínas plasmáticas quedan confinadas al espacio intravascular y ejercen una presión osmótica, conocida como presión coloidosmótica o presión oncótica, que se opone a la salida de agua desde el capilar. Es decir, las proteínas que se encuentran a nivel intravascular y que tienen una limitada su capacidad de transporte a través del mismo, tienden a retener el agua dentro del capilar. De igual manera, a nivel del líquido intersticial, se identifica la existencia de proteínas que ejercen una tendencia, una fuerza o una presión coloidosmótica, en este caso del líquido intersticial, que tiende a atraer agua hacia el intersticio. Como dijimos, el intercambio de solvente va a estar relacionado por la resultante, ¿sí?, de la sumatoria de estas distintas presiones que ejercen efectos en distintas direcciones. Algunas favorecen la salida de líquido desde el capilar y otras se oponen a ello. La sumatoria de estas presiones va a dar como resultado lo que vamos a denominar fuerza impulsora neta para el transporte de intercambio de solvente. La hipótesis de Starling para describir el flujo de volumen o movimiento de solvente a través del capilar se plasma en la siguiente ecuación, en la que se integran los distintos factores involucrados en el transporte. Analizaremos a continuación los distintos componentes y cómo se resulta el intercambio a nivel del capilar. Lo primero que expresaremos es que la ecuación, ¿sí?, de intercambio está definida o escrita de manera tal que un resultado positivo supone el movimiento de solvente desde el capilar hacia el intersticio, lo que conocemos como filtración, mientras que un resultado negativo supone el movimiento en sentido opuesto o absorción. Podríamos entender la ecuación diciendo, por un lado tenemos
a la diferencia de presión hidrostática, la presión que hay adentro del capilar, menos la presión del líquido intersticial, me va a indicar la tendencia del solvente a moverse desde el capilar al espacio intersticial. A esa tendencia de movimiento de salida desde el capilar, el movimiento en el sentido de la filtración, le voy a tener que restar la resultante de la integración del factor proteínas plasmáticas que se opone al movimiento, al que le voy a restar la tendencia de las proteínas del espacio intersticial a atraer el agua hacia ese espacio. Por eso, como acá tenemos la diferencia entre presión oncótica capilar intersticio, esta es la diferencia de presión osmótica coloidal, que se la vamos a restar a la diferencia de presión hidrostática. Como verán y como decíamos, la ecuación está dispuesta de forma tal, o está escrita de forma tal, que voy a tener un resultado positivo como indicador de que existe filtrado. En cambio, cuando el resultado de esta integración sea negativo, el solvente se va a mover hacia el capilar. Aparece en la ecuación este factor Lp, que es una constante de proporcionalidad. Esta constante lo que hace es relacionar la fuerza impulsora, o sea, la resultante de la sumatoria de las distintas presiones que hay dentro o fuera del capilar y que son las condicionantes de la tendencia al intercambio de solvente, y el flujo. Expresa, ¿sí?, esta constante de proporcionalidad, la permeabilidad total proporcionada tanto por las vías trans como paracelular. De alguna manera, esta ecuación tiene cierta similitud con lo que veníamos analizando para el intercambio de solutos. Habíamos dicho, por un lado teníamos un gradiente, ¿sí?, en este caso un gradiente de presiones que oficia de fuerza impulsora neta, y por otro lado, a partir de ese gradiente, voy a tener otros condicionantes que me van a explicar y me van a definir cuánto efectivamente se transporta. Para el caso de los solutos habíamos hablado de un gradiente de concentración y habíamos hablado de la permeabilidad de membrana. En este caso, lo que nosotros hablamos es de un gradiente de presiones, una fuerza impulsora neta resultante de la integración de la presión hidrostática y las presiones hidrostática y oncótica a uno y otro lado del capilar, y una constante de proporcionalidad que se define conductividad hidráulica. De alguna manera me está indicando la facilidad con la que esa tendencia a moverse puede realmente ocurrir a nivel del capilar. Aparece aquí este otro factor que se denomina coeficiente de reflexión. Surge de la observación que en realidad los capilares excluyen las proteínas en forma imperfecta, de manera tal que la diferencia de presión oncótica observada en realidad es menor que la teórica o ideal, o sea, la resultante de la integración de estos dos factores. Por tanto, se define que esa diferencia, para saber el efecto neto o el efecto real que tiene ese gradiente de presión oncótica, esa diferencia debe ser multiplicada por el coeficiente de reflexión. Vamos a analizar ahora los distintos componentes de la ecuación, comenzando por la presión arterial, la presión vascular. En el extremo arteriolar de un capilar tipo se define que se acepta que es aproximadamente 35 milímetros de mercurio. Esto es entonces la presión capilar o presión hidrostática, como suele llamarse, como les decía, con poco rigor, básicamente para diferenciarla de la presión oncótica. En el extremo arteriolar corresponde a 35 milímetros de mercurio y en el extremo venular, en el extremo venoso, es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Cabe señalar que estos son valores aceptados para un capilar tipo. Sin embargo, los valores de la presión dentro del capilar son diferentes en distintos territorios. Esto está muy vinculado con las características específicas del tejido y la función que desempeñan. A modo de ejemplo, la presión hidrostática o la presión capilar
es de aproximadamente 50 milímetros de mercurio en los capilares glomerulares del riñón, lo que resulta en una presión neta de filtración elevada todo a lo largo del capilar, es decir, del extremo arteriolar y desde el extremo arteriolar al venular. A diferencia de lo que sucede, como veíamos en un capilar tipo, en los que existe una caída de la presión hidrostática de manera tal que en el extremo arteriolar ocurre filtración, como veremos más adelante, y en el extremo venular ocurre absorción. Esto tiene que ver con la función específica que ocurre a nivel del glomérulo, que es la de filtración como primer paso para la formación de la orina. Por otro lado, los capilares pulmonares tienen valores de presión hidrostática bajos, entre 5 y 15 milímetros de mercurio, lo cual minimiza la filtración que llevaría a acumular líquido en los espacios aéreos alveolares. Entonces, ponemos en evidencia nuevamente que la microcirculación tiene características particulares que tienen que ver con la función específica de cada órgano. Finalmente, como otro aspecto que debemos considerar en la determinación de la presión del capilar, está la relación en la posición del capilar. Si nosotros consideráramos un capilar correspondiente a un mismo tejido, ¿sí? En realidad vemos que presentan diferencias en la presión intravascular dependiendo de dónde esté ubicado. Ya habíamos analizado la relación o el efecto que tenía la columna hidrostática sobre las presiones vasculares. Entonces, ese mismo efecto se pone de manifiesto también a nivel de los capilares. Analicemos ahora la presión del líquido intersticial. Lo primero a destacar es que resulta muchas veces resulta difícil la estimación de este valor. La presión hidrostática o la presión del líquido intersticial está relacionado con la existencia a nivel del espacio intersticial, del intersticio, de una fase sólida y una líquida. En esta fase líquida hay una pequeña proporción de agua que está totalmente libre y es la que interviene en el intercambio. Como les decía, si bien la estimación de la presión en el espacio intersticial técnicamente es dificultosa, se ha identificado que presenta distintos valores dependiendo, al igual que analizamos para la presión intravascular, dependiendo del tipo de capilar que estemos considerando. Los valores están entre valores negativos en los tejidos laxos, como puede ser a nivel subcutáneo, a valores positivos en compartimentos cerrados u órganos encapsulados, como puede ser a nivel renal o puede ser a nivel de la médula ósea. Para nuestro capilar tipo que usaremos para comprender el intercambio, consideramos que la presión en el líquido intersticial corresponde a aproximadamente 2 milímetros de mercurio. Pasemos ahora a analizar la presión osmótica coloidal capilar. Esta presión guarda relación con la existencia de proteínas plasmáticas que son reflejadas casi perfectamente por la membrana capilar. En nuestro capilar tipo, la presión oncótica corresponde a aproximadamente 25 milímetros de mercurio y varía poco desde el extremo arteriolar, en este caso en particular se mantiene incambiada, desde el extremo arteriolar al extremo venoso. Esto se explica porque la pérdida de líquido libre de proteínas es menor al 1%, lo que no da lugar a una concentración de las proteínas que se vería reflejada en modificaciones de la presión osmótica u oncótica capilar. Dijimos que la exclusión de las proteínas en realidad no era perfecta. Por eso, cuando nosotros escribimos acá, hablamos de presión coloidal capilar efectiva, que considera la presión oncótica por la concentración, relacionada con la concentración proteica, corregida o multiplicada por ese coeficiente de reflexión que dijimos da cuenta de la existencia de un posible intercambio proteico, es decir, no una exclusión total de las proteínas en el intercambio. Bien, nuevamente entonces decimos tenemos un valor de presión osmótica efectiva que se mantiene prácticamente sin cambios a nivel del capilar.
Cabe señalar que la presión oncótica depende no solo de la concentración de proteínas, a mayor concentración, mayor presión oncótica, pero también, sino que también depende de la composición proteica, dado que no todas las proteínas plasmáticas tienen un mismo peso molecular. Por tanto, una misma concentración de proteínas puede suponer o representar una presión osmótica coloidal diferente. Recordemos para esto que la presión oncótica se relaciona con el número de partículas discretas en solución. Finalmente, el otro integrante de la ecuación es la presión osmótica coloidal en el líquido intersticial. Presión que, al igual que sucedía con la presión hidrostática, resulta difícil de estimar desde el punto de vista técnico. Sin embargo, es claro que estos valores tienen grandes diferencias entre distintos tejidos. A modo de ejemplo, en nuestro capilar tipo vamos a considerar que la presión osmótica coloidal es de aproximadamente 0,1 milímetro de mercurio a nivel del extremo arteriolar y aumenta hacia el extremo venoso. Estos niveles de presión se consideran similares a los de la linfa. Simplemente sumando, ¿sí?, el efecto de los distintos factores de la ecuación, nos encontramos que para este capilar tipo, la sumatoria de las presiones da lugar a un valor de fuerza neta de más 12 milímetros de mercurio en el extremo arteriolar. En tanto, en el extremo venular, el valor corresponde a menos 5 milímetros de mercurio. Acá la representación gráfica desde el extremo arteriolar al extremo venoso se grafican en forma conjunta los valores de presión. Por un lado, ¿sí?, acá en naranja, los valores de presión hidrostática, la presión dentro del capilar y en el espacio intersticial. Tal como habíamos analizado, desde el extremo arteriolar al extremo venoso existe una reducción de la presión arterial capilar. Por otro lado, presión sanguínea capilar. Por otro lado, a nivel del intersticio, la presión del líquido se mantiene prácticamente sin cambio desde el extremo arterial al venoso. Bien. En cuanto a los niveles de presión osmótica, también considerados en forma conjunta y graficados superpuestos a los valores de presión hidrostática, nos encontramos que tenemos, por un lado, una presión oncótica capilar que se mantiene prácticamente incambiada desde el extremo arteriolar al extremo venoso. Y a nivel del intersticio encontramos que la presión oncótica aumenta desde el extremo arteriolar al venoso. Otra forma de visualizar la integración de estos distintos factores es en esta figura, ¿sí? La resultante de la integración de los factores es tal que desde el extremo arteriolar hacia el extremo venoso observamos que hay una filtración, ¿sí?, que va progresivamente disminuyendo hasta que a nivel del extremo venoso la integración de los distintos factores es tal que la fuerza neta es negativa y habíamos dicho que una fuerza neta negativa significaba un movimiento del solvente desde el espacio intersticial hacia el capilar, en el sentido de la absorción. Por tanto, filtración neta en el extremo arteriolar de este capilar tipo y absorción neta en el extremo venoso del capilar tipo. ¿Cómo podemos modificar estas ecuaciones o estas resultantes de estas fuerzas impulsoras ajustando los requerimientos de intercambio a las necesidades del tejido y o del organismo? Como habíamos visto inicialmente, el principal efector de las estrategias o de los estímulos reguladores es el músculo liso. En particular,
el músculo liso arteriolar. A modo de ejemplo, si bien más adelante veremos un poquito con más detalle este aspecto, vemos que cuando producimos una vasodilatación, o sea, una disminución del tono del músculo liso a nivel del extremo arteriolar, se produce un aumento de la presión hidrostática del capilar. Imaginémonos que esto, que el capilar o la microcirculación podría ser una manguera que está conectada a una canilla. Esa canilla, que podría ser la bomba cardíaca, está abierta, ¿sí? Y nosotros con un manguito que representa el músculo liso, la actividad del músculo liso, vamos a ir ajustando esta resistencia, vamos a apretar más o menos la manguera. En este caso, lo que nosotros hacemos es disminuir la compresión de la manguera, de manera que disminuimos la resistencia que existe a la entrada del capilar. Al caer la resistencia de entrada, lo que encontramos que a nivel del capilar existe un aumento de la presión hidrostática, que va a tener como resultado modificaciones en la fuerza neta del intercambio. Me importa destacar que ustedes tienen que tener bien presente para analizar el impacto de una vasodilatación o una vasoconstricción, dónde estamos visualizando el efecto. Por eso, si bien decimos una vasodilatación arteriolar produce una caída de las presiones, porque este es un concepto que muchas veces nos parece que es inconsistente, estamos hablando de la presión arterial media, y es verdad, es un determinante. Si hay una vasodilatación arteriolar, se produce caída de las resistencias y una disminución de la presión. Pero acá estamos hablando a la salida. Dijimos, si yo suelto la compresión de la manguera para adelante, que es lo que tengo es el capilar, lo que encontramos es que se ve facilitado el flujo y por eso hay hacia adelante un aumento de la presión intravascular. Si por el contrario lo que ocurre es que comprimimos esa manguera, ¿sí? Lo que hacemos es cerrar el pasaje, es reducir la posibilidad de flujo y lo que es lo mismo, en definitiva, aumentar la resistencia al mismo a este nivel. Esa vasoconstricción a nivel arteriolar, en el extremo, como decimos, de entrada hacia el capilar, resulta en una caída, ¿sí?, de la presión a nivel del capilar. Esto también va a tener sus consecuencias cuando nosotros analizamos el intercambio. Retomando el concepto inicial o fundamental que dijimos que el sistema cardiovascular tiene como objetivo principal el de proveer un flujo sanguíneo a cada uno de los tejidos adecuado a sus requerimientos, vemos acá que esos requerimientos tienen una doble vertiente. Por un lado, una circulación que está relacionada con las demandas metabólicas o los requerimientos, y por otro lado, hablamos también o tenemos en cuenta que esos requerimientos tienen que ver con la función específica, el rol fisiológico del tejido que estemos analizando en el organismo. También vimos que de alguna manera tengo una forma de ajustar, digamos, a esos requerimientos de intercambio, ajustarme a esos requerimientos de intercambio a través de modificaciones del tono del músculo liso vascular. Cuando analizamos el intercambio de solutos, vimos que ante aumento de los requerimientos podíamos apelar al reclutamiento de más capilares que, por ejemplo, podía redundar en un aumento de la superficie de intercambio, que eso va a facilitar o va a determinar que para un gradiente de concentración dado el intercambio sea mayor. De igual manera, acabamos de analizar cómo, si se modificara el tono del músculo liso vascular, a nivel arteriolar, por ejemplo, en la resistencia precapilar o de entrada, nosotros podríamos condicionar, modificar la fuerza neta impulsora para el intercambio de solvente. Esto, en definitiva, es cómo acoplamos o ajustamos el flujo sanguíneo del órgano a las demandas. Me interesa mostrar esta figura, que nos muestra en forma esquemática cómo es la distribución del gasto cardíaco. Si consideramos una situación de reposo, el gasto cardíaco de aproximadamente 5 litros minutos se distribuye de forma tal que
Una quinta parte del gasto se dirige hacia los riñones, de igual manera que otro quinto va hacia el músculo. Cuando miramos qué representa, o sea, tanto riñón como músculo reciben 1 litro minuto, esto para el tejido supone 400 mililitros por cada 100 gramos de tejido a nivel renal, mientras que a nivel del músculo esquelético representa 5 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Evidentemente, esto pone de manifiesto el significado que tiene la circulación funcional, la circulación, o sea, la llegada de sangre a nivel del riñón tan alta no tiene que ver con los requerimientos nutricionales, sino con la función específica que desempeña el riñón, que, como ustedes saben y que van a estudiar en más detalle, se encarga de la formación, de filtrar la sangre, de formar de formar la orina como mecanismo, como forma de excretar sustancias de desecho. Veamos ahora qué sucede cuando cambia la situación de estar en reposo. Por ejemplo, pasa el sujeto a realizar una actividad física intensa, que pone en marcha, o sea, que pone en marcha los grandes grupos musculares y, por tanto, para esos músculos supone un aumento de los requerimientos. La respuesta del organismo tiene varios aspectos. Vamos a analizar en este caso, por un lado, el músculo esquelético va a necesitar un mayor aporte, una mayor contribución y por tanto voy a aumentar la proporción, ¿sí?, del gasto que se le va a asignar. Pero por otro lado, ¿sí?, pasa de un 15 a un 20%, como analizamos recién, que correspondía a un 1%, a un 80-85% en una actividad física intensa. Pero miremos el significado de esto en el contexto, porque el gasto ahora no corresponde a 5 litros minutos como ocurría en el reposo, sino que el gasto cardíaco aumentó, porque los requerimientos durante la actividad física, superan los requerimientos que teníamos en condición de reposo. Entonces se pone en marcha un aumento del gasto, pero además esa distribución del gasto aumentado se modifica con respecto a lo que ocurría en reposo, de manera tal que la mayor parte de ese gasto va a ir hacia el músculo. El músculo va a recibir entonces una mayor proporción de un gasto cardíaco que está significativamente aumentado. Esto me permite responder adecuadamente a las demandas metabólicas aumentadas durante la actividad. Junto con esto, me interesa destacar que esa distribución del gasto tiene que ser eficiente. Aumentamos el gasto, le damos más al músculo, pero también vamos a disminuir el aporte a otros sectores que no tienen tantos requerimientos y por tanto nosotros tenemos que modificar, por ejemplo, esa distribución del gasto, vasodilatando en algunos territorios, como puede ser el músculo esquelético, para que realmente haya una mayor llegada del gasto a ese nivel. Y por otro lado, en forma simultánea, voy a tener vasoconstricción en otros territorios, de manera tal de que podríamos decir, no se desperdicie gasto cardíaco a un sector que no lo está necesitando. Ya habíamos analizado esta figura y habíamos visto que el tono del músculo liso es, en definitiva, el efector principal de los efectos moduladores, el integrador de señales tanto locales como globales. Me interesa avanzar en lo siguiente. El tono del músculo liso en las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, en el caso en que los haya, determina la resistencia de acceso a los lechos capilares, tal como hemos analizado, o resistencia precapilar, como se define. Esta resistencia corriente arriba es la principal determinante de la resistencia de un lecho microcirculatorio en particular. A ella también contribuyen la resistencia del lecho capilar propiamente dicho y la resistencia postcapilar.
Pero, como decimos, la principal determinante de la resistencia microcirculatoria es la resistencia de entrada. La contribución de esta resistencia precapilar a la resistencia total es tal que el flujo sanguíneo capilar es casi invariablemente inversamente proporcional a la resistencia precapilar. En tal sentido, podríamos decir que la modulación del tono del músculo liso en los vasos precapilares es el principal mecanismo, como hemos ido analizando, para ajustar la perfusión de un tejido concreto. Y acá tenemos entonces nuevamente que tenemos factores vasoactivos reguladores liberados a nivel tisular en relación o proporcional al metabolismo tisular, son capaces de modificar o modular el tono del músculo liso vascular. También no debemos perder de vista, ya lo habíamos mencionado, que a nivel arteriolar el músculo liso presenta una gran inervación. Entonces, esta resistencia precapilar puede ser modulada por un control global, tanto nervioso como endocrino, que es lo que, como habíamos mencionado, nos permite integrar, ¿sí?, en los requerimientos locales a los requerimientos globales. Se identifican cuando hablamos del control local dos mecanismos, la actividad miogénica por un lado y los cambios químicos intersticiales. La actividad miogénica se refiere al control intrínseco de la actividad del músculo liso por la cual el estiramiento de la membrana muscular activa canales iónicos produciéndose la despolarización y activación muscular. Por otra parte, los cambios químicos que ocurren a nivel del líquido intersticial como resultado de la actividad metabólica tienen una acción directa sobre el músculo liso. A modo de ejemplo, cuando existe un aumento del metabolismo tisular, se produce, por ejemplo, una caída de la presión de oxígeno y del pH del medio. Estos producen vasodilatación en los capilares sistémicos. Esa vasodilatación resulta en un aumento del flujo sanguíneo local, ajustando de esta manera el flujo a los requerimientos. Finalmente, como es conocido, el endotelio es capaz de liberar distintos mediadores que tienen acción sobre el músculo liso, no solamente el óxido nítrico, pero que es uno de los más ampliamente conocidos, y esa señalización del endotelio va a tener sus efectos a nivel del músculo liso, y la respuesta endotelial puede ser una forma de integración de señales tanto locales como globales. En la mayoría de los tejidos existe una relación tal entre la presión de perfusión y el flujo sanguíneo que a medida que aumenta la presión, el flujo aumenta, ocurriendo lo contrario en momentos en los que la presión se reduce. Sin embargo, en algunos lechos existe un comportamiento diferente, manteniendo el flujo sanguíneo local ajustado a los requerimientos, ya sean metabólicos o funcionales, en forma independiente de cambios que puedan ocurrir cambios que puedan ocurrir en la presión dentro de determinado rango. Esto se evidencia en este gráfico. Si nosotros representamos los niveles de presión media y el flujo sanguíneo hacia un órgano cuyos requerimientos se mantienen estables. Vemos, a partir del estado, digamos, normal o basal, para una presión de perfusión, una presión arterial media de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, vemos que en este rango aumentos de presión arterial media no se reflejan en cambios a nivel del flujo sanguíneo. Por otra parte, si la presión se reduce, vemos que en este rango los niveles de flujo no se modifican. Obviamente, este rango de autorregulación tiene un límite, ¿sí? Hay un rango, hay valores de presión entre los que puede variar la presión arterial media
sin que se modifique la perfusión. Mayores aumentos o aumentos de la presión por encima del nivel de autorregulación van a verse reflejados en cambios en el flujo en el mismo sentido. Lo vemos aquí y lo vemos acá. Acá pone de manifiesto el registro del flujo y de la presión arterial, cómo se relacionan en un lecho que presenta autorregulación. Dentro de estos niveles de presión, el flujo se mantiene hacia el órgano en estos niveles. Ante un aumento de la presión arterial, inicialmente existe un aumento del flujo, pero posteriormente existe una compensación, una respuesta que lleva a que, a pesar de que los niveles de presión se mantienen elevados en forma sostenida, dado que ese cambio ocurre dentro del rango en el que el tejido es capaz de autorregular el flujo, en forma progresiva el flujo sanguíneo cae, ajustándose y volviendo a niveles prácticamente iguales a los que había previo a la modificación de la presión. Esto nos pone de manifiesto que en realidad la autorregulación o el ajuste del flujo es un fenómeno que no ocurre en forma inmediata, sino que tiene un tiempo, hay un tiempo para la respuesta. Inicialmente el flujo acompaña al cambio de presión y posteriormente los mecanismos reguladores determinan que haya una compensación, una modificación para poder llevar nuevamente el flujo a los niveles necesarios. Este mecanismo de autorregulación es un mecanismo enteramente local, o sea, no está controlado por factores externos. ¿Sí? Si analizamos lo que ocurre a nivel de en la fase de autorregulación, en el momento en el que puede haber autorregulación, fácilmente podemos ver qué hay detrás de ese control del flujo a pesar de cambios de presión. Como ya dijimos, la estrategia fundamental es la modificación del tono del músculo liso vascular. Estos ajustes que ocurren dentro del rango autorregulado responden a cambios miogénicos y a cambios metabólicos, que dijimos que eran los mecanismos involucrados en el control local. Veamos, por ejemplo, ante un aumento, ¿sí?, de la presión a este nivel, partiendo nuevamente, podemos considerar un nivel de presión de 100 milímetros de mercurio. Este sería, digamos, el diámetro vascular. Al aumentar la presión, lo que obtengo de respuesta, dijimos, aumento de presión, inicialmente va a haber un arrastre, podríamos decir, del flujo. Ese arrastre del flujo resultaría, en definitiva, en una distensión del vaso que va a desencadenar una respuesta miogénica vasoconstrictora. Por otro lado, si la actividad metabólica no se modificó a nivel del tejido, este cambio en presión va a determinar modificación o barrido, arrastre, al aumentar el flujo de factores vasodilatadores y por tanto voy a contribuir también con un factor metabólico al aumento de la resistencia vascular de manera de limitar, ¿sí?, el flujo de entrada y por tanto, a pesar de que la presión se mantiene, lo que voy a determinar es que el flujo sanguíneo hacia el órgano vuelva a los niveles previos al disturbio. La autorregulación, como dijimos, no es común a todos los tejidos, más bien que tiene una distribución particular y se dice que básicamente estaría digamos, diseñada o sería propia de aquellos tejidos que tienen una particular sensibilidad a la isquemia o hipoxia, o en órganos que desde el punto de vista de su función es fundamental mantener o controlar los niveles de intercambio. Por ejemplo, la microcirculación a nivel cerebral y a nivel coronario presenta la capacidad de autorregulación.